Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Omar Javier Lagos de la clase de microbiología de suelos del grupo 117. Bueno, ¿de qué dependen los tipos de actividades microbianas? Los tipos de actividades microbianas básicamente depende del tipo de especie que esté presente dentro del medio. No es lo mismo una actividad microbiana de una cianobacteria a de pronto una alga que pueda estar dentro del medio. El tamaño de la población también determina el tipo de actividad microbiana que se esté realizando en ese medio. No es lo mismo si hay una población bastante pequeña a si allá hay una comunidad bastante establecida. El estado de cada microorganismo dentro del hábitat es otra de las actividades microbianas, de lo que dependen las actividades microbianas, del estado de cada organismo en el hábitat. La velocidad de estas actividades está determinada básicamente por la disponibilidad de recursos que haya dentro del medio. Si la disponibilidad de recursos es la ideal en el entorno de vida para esa célula, para esa bacteria, esta va a crecer de una manera mucho más rápida, así en cambio llega a encontrarse en un medio donde hay una poca existencia de nutrientes esenciales para la vida de esa especie de bacteria. ¿Qué es una comunidad microbiana? Bueno, una comunidad microbiana está conformada por células de diferentes especies. Estas se agrupan en gremios cuando esas células tienen procesos similares metabólicos. Y cuando un grupo de gremios se junta, se llama nicho, o nicho se llama al hábitat donde viven esos gremios. Bueno, riqueza o abundancia. La riqueza de una comunidad microbiana está determinada por la cantidad de especies que existe en este medio. En cambio, la abundancia está dada por la proporción de cada especie. Estas dos riquezas y abundancias están jugando una balanza cuando las condiciones del medio llegan a cambiar, ¿sí? Puede que haya una abundancia mayor de una especie, ya que las condiciones se hacen mucho más ideales para esta especie y empieza a cambiar la abundancia de la otra especie. Cuando una riqueza es un equilibrio prácticamente en la abundancia de cada especie, lo que se determina como una riqueza de especies. Por lo general, un ambiente que es rico en nutrientes llega a tener mucha más riqueza. En cambio, un ambiente extremo, por ejemplo, el hielo, va a tener una alta abundancia de especies únicamente de la especie que se adapte más a ese medio frío, en el caso del hielo. Bueno, este es un pequeño diagrama que dice en cuanto al aporte de energía que hacen las células. La pregunta específicamente es, mediante un mapa de ideas, cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los organismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, este es el mapa de energía. Básicamente tenemos una entrada de luz, que en este caso sería la luz solar, y una entrada de CO2 que está bastante presente en nuestro planeta, ¿sí? Tenemos organismos fotótrofos que se encargan de recibir esta luz y esta CO2 y condensarlo para generar ATP. Estos organismos fotótrofos por lo general son cianobacterias. Estos generan el ATP y a su vez crean materia orgánica. Esta materia orgánica es un insumo o es una materia prima para que otros tipos de organismos hagan sus procesos metabólicos, como es el caso de los organismos quimiorganótrofos. Estos organismos quimiorganótrofos toman esa materia orgánica y la transforman, la oxidan y la convierten en CO2, prácticamente la vuelven a hacer circular otra vez en CO2. Tenemos unos organismos llamados quimiolitótrofos que se encargan de degradar también ese CO2 en otros tipos de nutrientes como son el nitrógeno, el hidrógeno, ¿sí?
y estos organismos vuelven y hacen recircular hasta la materia orgánica. Cuando se oxida la materia podemos ver acá, por ejemplo, que se oxida la materia orgánica y pasa a CO2 y este CO2 puede ser otra vez un insumo para los organismos fotótrofos realizar sus procesos metabólicos. Y esto lo que hace es un aporte de energía al todo el ciclo de microbiológico. Bueno, ¿qué es un microambiente? Un microambiente es el hábitat de una bacteria. Dado que las bacterias son bastante pequeñas, un microambiente para ellas es un espacio muy reducido. Algo, hablándolo a términos más o menos de 3 milímetros es un microambiente. Para una bacteria un espacio de 3 milímetros sería lo que para nosotros como seres humanos sería un hábitat de 2 kilómetros a nuestra redonda. En este microambiente pues es donde la bacteria va a crecer, a reproducirse y volver a nacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es competencia o sintrofia? Bueno, los procesos metabólicos que puede llegar a tener un microorganismo pueden beneficiar a otras especies y de esto se trata la sintrofia. Por ejemplo, en el caso de que vimos anteriormente del aporte de energía, hay organismos que sirven para degradar ciertas materiales, como por ejemplo la materia orgánica, degradan esta materia orgánica y producto de ese proceso metabólico generan otros nutrientes y estos otros nutrientes pueden ser vitales para la vida de otras especies. Es por eso que estas normalmente se ven siempre creciendo como en pares. ¿Por qué? Porque se establece una relación de sintrofia, como un intercambio en la cual una especie se beneficia de la otra y viceversa. Bueno, pasamos a qué es rizósfera y efecto rizosférico. La rizósfera es la región más próxima a las raíces de las plantas en donde se puede recibir pues cada una de las secreciones que está recibiendo la planta, cada una de las secreciones que está entregando la planta al suelo. Esta rizósfera pues lo que hace es que haya una interacción o sirve como un microambiente donde se realiza la interacción de la raíz de la planta con el suelo y los microorganismos que están dentro del suelo. Esto lo que hace es mejorar la fertilidad tanto del suelo. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Bueno, como bien habíamos visto, pues dentro de los contenidos del libro, se puede evidenciar que el suelo está dividido por varios horizontes. Tenemos un horizonte cero, que es donde normalmente encontramos la capa de hojarasca, un horizonte A, que es donde normalmente se encuentra el mayor porcentaje de materia orgánica, un porcentaje B, un horizonte B, perdón, donde se encuentran elementos mayores como nitrógeno, potasio, fósforo y roca. Y tenemos un horizonte por debajo de este donde hay específicamente la roca ya sedimentada, producto pues de millones y millones de años de compactación del suelo. ¿En qué superficie se ocurre la mayor interacción? Pues obviamente donde tenemos el mayor porcentaje de materia orgánica. ¿Por qué? Porque dentro del mayor porcentaje de materia orgánica vamos a tener mayor disponibilidad de nutrientes. Cuando hay una mayor disponibilidad de nutrientes, como ya lo habíamos visto anteriormente, va a haber una mayor riqueza o una mayor diversidad de especies porque va a haber muchísimos nutrientes. Va a ser prácticamente un nicho para varias especies de bacterias y microorganismos que van a poder desarrollarse. Es por eso que en el horizonte A es donde va a haber mayor actividad microbiana. Bueno, ¿qué son las CBS y cuál es la importancia fundamental? CBS son la abreviatura para costras biológicas del suelo. Estas están presentes
bastante en los suelos áridos o semiáridos. ¿Qué son estas costras biológicas del suelo? Bueno, básicamente son cianobacterias, alta presencia de cianobacterias, que ayudan a la infiltración del agua, ayudan a que el agua permanezca o permee prácticamente a capas mucho más profundas de la tierra, lo que hace que haya una mayor disponibilidad de, de nutrientes. Porque están bastante en suelos áridos y semiáridos. Pasamos. Esto lo que hacen las costras biológicas es estabilizar el suelo en ecosistemas desérticos. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, pues los factores que mayormente definen la actividad, pues está la disponibilidad de agua, que es un factor fundamental para la actividad microbiana. Tiene que específicamente haber agua. Nitrógeno. Nitrógeno también es un elemento esencial para las actividades, como lo es el fósforo, el oxígeno y otros microelementos como el zinc y el boro. Bueno, ¿por qué es posible la especiación alotrópica en el subsuelo profundo? Bueno, en lo que podíamos leer en el libro, lo que pude leer en el libro, es que existen comunidades microbianas que en algún momento de la historia tenían condiciones muy similares o prácticamente eran la misma especie y realizaban sus mismos procesos catabólicos, pero por algún azar del destino su microambiente fue cambiando y se pudo haber separado este microambiente no solo, digamos que en distancia, en metros, porque ya recordemos que un microambiente pueden ser 3 milímetros para una bacteria, sino que este microambiente cambia y cambian por un largo periodo de tiempo. Pueden ser décadas, pueden ser siglos o incluso miles de años. Esta separación de una especie a otra por la distancia hace que puedan existir nuevas condiciones climáticas en cada uno de los medios. Puede que la especie A que fue separada siguió conservando las mismas características y el mismo nicho, pero para la condición B esta pudo haber llegado a unas condiciones mucho más diferentes en el subsuelo profundo. Esto lo que hace es que haya una adaptación de la especie B a su nuevo suelo, se vuelva mucho más resistente a su nuevo medio y puede darse como una especie de diferenciación alopátrica en la misma especie. ¿Pasa en el suelo profundo? Sí, a veces podemos encontrar que por algún, no sé, movimiento de tierra puede llegarse a separar eh, tal vez el cauce del agua subterránea y esta agua empieza a tener factores mucho más diferentes. Tal vez esta agua llegue a encontrarse en un suelo más ferroso y esta bacteria va a empezar a adaptarse a ese suelo y a esa agua mucho más ferrosa que tenía inicialmente. Bueno, ¿por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, juega un papel fundamental ya que como lo vimos en los gráficos, existe una recirculación de nutrientes y cuando hay una mayor abundancia de microorganismos, estos nutrientes permanecen muchísimo más tiempo dentro del suelo, lo cual hace que este suelo sea mucho más sostenible a largo plazo y permita que el ecosistema conserve sus mismas condiciones y su misma disponibilidad de nutrientes por un largo periodo de tiempo, siempre y cuando no exista una perturbación bastante amplia dentro de ese nicho. Por eso los microorganismos en el suelo tienen este papel fundamental y pueden ayudar a la conservación de nutrientes dentro del suelo y a lograr una estabilidad en el ecosistema a largo plazo. Bueno,